Todas estas cosas que ya caracterizan a las nuevas reuniones, ¿verdad? Fue bien difícil el primer domingo cuando regresamos predicarles a todos con cubrebocas, porque generalmente uno va viendo pues las caras, los rostros, la reacción, ¿verdad?, de las personas, y está sonriendo, diciendo amén, o te reprenden en el nombre de Jesús, y de repente verlos a todos con cubrebocas pues causa incertidumbre, porque no veo la reacción, parece que están enojados. A ver, sonrían, no se nota. A eso me refiero. Así que vuelta con el de al lado y hazle ojitos, hazle así, porque, bueno, si estás casado no le hagas ojitos a una hermana, ¿verdad? No seas cusco, pero si eres soltero, aprovecha, este es tu momento, esta es tu oportunidad. Y bueno, pues vamos a pasar nuestro mensaje. Les cuento, ¿verdad? Si me ven con mi teléfono en la mano de repente cambiando cosas, no crean que ando contestando WhatsApp ni nada por el estilo, ¿verdad? Es simplemente que desde el día de ayer no sé dónde dejé mi Biblia, no la encuentro. Tengo otra en casa, pero es muy grande, es así como un arma blanca con la que te puede surtir a algún ladrón, y la que yo uso para predicar es muy chiquita, muy delgadita, muy práctica, y no sé si se la llevó el rapto, qué habrá pasado. Entonces, si ven que de repente ando cambiando aquí, es porque estoy viendo tanto el cronómetro para no pasarme de listo con el tiempo, y cambiándolo con la Biblia que tengo aquí en el teléfono. No sé por qué a los jóvenes les gusta tanto leerla aquí, yo no me hallo, prefiero la Biblia física, pero pues así es como hoy tendré que hacerle. Compartí en el primer servicio un tema que titulamos Parálisis Espiritual, donde vimos que detrás de todos los problemas, aflicciones, ataques del enemigo que nos pueden causar estrés, temor, ansiedad, su propósito verdadero no es afectarnos directamente con el problema, sino que nuestro problema ocupe tanto espacio en nuestra mente que dejemos de pasar tiempo con Dios, que nos desconectemos de Dios, y que entonces al perder su dirección, su consejo, su influencia sobre nuestras vidas, pues nos desencaminemos del propósito. Estuvo bien interesante, una palabra que nos dio ánimo al mismo tiempo que nos confrontó, ¿verdad? Porque nos enseñó que a veces pues nos enfocamos tanto en el problema, y como decía el hermano Arjona en uno de sus salmos, el problema no es problema. No sé si lo llegaron a leer por ahí en Primera de Arjona, capítulo 10, versículo 12. Y no tenemos que enfocarnos en eso, sino en qué quiere el enemigo detrás de eso y no permitírselo. Vamos a ver un tema hoy distinto, vamos a orar. Ahorita les cuento de qué se trata. Pongo mi cronómetro para no pasarme de listo con el tiempo. Dios, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Te pedimos que a través de este mensaje tú nos hables. Quita todo estorbo del medio, toda distracción, cualquier tipo de barrera, de opresión que en el ambiente físico, emocional o espiritual puede estarse interponiendo entre tu palabra y nosotros. Que únicamente sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, dándonos entendimiento y dirección, y que si la palabra nos confronta, nunca sea para cargar culpa o vergüenza o condenación, siempre para edificación, para restauración. Que aprovechando que tu misericordia, que es nueva cada mañana, Señor, hoy podamos corregir aquello que tú quieres que corrijamos. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues es un mensaje que he decidido que creo que tengo que compartir al menos una vez en cada iglesia donde me toque visitarles, aún aquellas que son de casa, porque hay un movimiento en los últimos tiempos que está dañando mucho a la iglesia y la gente no se da cuenta, porque esto es predicado en iglesias cristianas aparentemente con la Biblia en la mano, y se habla de Jesús, y nos olvidamos que la Biblia dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, y nos olvidamos que el mismo diablo cuando tentó a Jesús lo hizo citándole, como hoy lo veremos, las escrituras. Entonces mucha gente dice: yo soy cristiano, estoy siguiendo a Jesús, voy a una iglesia cristiana, y no se dan cuenta que no es así. No podemos andar hablando cada domingo de todas las herejías que se predican, porque sería infinito. Un día un amigo y hermano me dijo: oye, hay un cuate bien hereje y está dispuesto a un debate contigo. Y le dije: es darle una plataforma, es permitirle la oportunidad
de que con personas que no lo conocen exprese sus ideas locas y esto no está teniendo un impacto general, de modo que no es necesario. Platico con él en corto, pero no hay necesidad de darle difusión. Entonces no podemos, le dije, estar cada semana atacando todo aquello que se dice que es incorrecto, porque perdemos el tiempo. Pablo y los apóstoles llegaron a atacar herejías de la época cuando estaban teniendo impacto en la congregación en general, allí sí, pero no dejaron de predicar toda la palabra. Entonces nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, pero cuando detectamos que hay algo que está haciendo daño permanente y globalmente a la iglesia, no nos podemos quedar callados. Y de eso trata el mensaje de hoy, al que he titulado con signos de interrogación: ¿haremos a Jesús a nuestra imagen y semejanza? Y bien lo podrías titular, pero es un poco más largo, aunque me gusta más porque refleja lo que hoy estudiaremos. Entonces dijo la iglesia: hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza. Vuelta con el de al lado y dile: se nos va a caer el cantón. A lo mejor puede que muchos o la mayoría de ustedes, por el lugar en donde estamos, el mensaje no les quede, digamos el saco no, porque no es algo que estemos viviendo en nuestra congregación, pero sí hemos visto sobre todo desbandadas de grupos de jóvenes que, por no entender esto, de repente salen de una congregación donde estaban creciendo de forma sana a lugares donde empiezan a vivir una vida de libertinaje y ellos creen que están bien. Y el problema muchas veces de la gente no es que esté mal, sino que piensa que está bien, porque el que está mal y sabe que está mal, algún día va a reaccionar. Pero ¿qué haces con el que está mal y no se ha dado cuenta? Hay por ahí un proverbio que dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión. Ahí el problema no es su camino, sino su percepción acerca del camino. El problema de mucha gente no es dónde están caminando, sino que no se han dado cuenta. El problema es que hay caminos que parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Cuando Dios creó al ser humano, todos conocemos lo que la Biblia dice que Él dijo acerca de él. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, es Padre, Hijo y Espíritu Santo hablando, y semejanza. Fue hecho, el hombre a la imagen de Dios. Miles de años después queremos cambiar Génesis y ahora es la iglesia quien quiere hacer a Dios a la imagen del hombre. En vez de entender que fuimos llamados para seguirle a Él y amoldarnos a Él, ahora queremos que Él nos siga a nosotros. La oración ya no es ¿qué quieres que haga?, sino bendice lo que voy a hacer, sin preguntarle ni siquiera si era su voluntad. Luego nos quejamos porque no bendijo cosas que Él nunca nos mandó a hacer. La Biblia nos enseña cosas interesantísimas y una de ellas acerca de esto lo vemos ya años después en Romanos capítulo 1, si me quieres acompañar, donde estaremos introduciéndonos ya de lleno a esta verdad que te estaba ya adelantando. Romanos 1, versículo 21, fíjate esto, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Está hablando de la humanidad en aquella época. Es la historia del ser humano. Cambian las formas, como lo veremos, pero el principio ha sido el mismo. Y su corazón necio fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Está hablando Pablo de un pecado de ateísmo? ¿Está hablando de un pecado de politeísmo? ¿Está hablando de que la gente dijo Dios no existe o adoremos a otros dioses? No, lo que ellos hicieron, vamos a verlo, versículo 23, es que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Gloria significa el resplandor, el esplendor de nuestro Dios. Dice que la cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice la Biblia, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Pero lo que nos interesa es el versículo 23, el pecado que se está describiendo. Ojo, no es que dijeron Dios no existe, no es que dijeron adoremos otros dioses, es que quisieron corromper la imagen y la gloria del Dios verdadero. El pecado no es la negación de Dios, el pecado no es la adición de otros dioses, el pecado es la alteración de la gloria del Dios original. La Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. Si no nos damos cuenta cómo ha operado a lo largo de la historia de la humanidad,
va a seguir a través de otras formas engañándonos y desviándonos mediante la aplicación del mismo principio, y no se ha dado cuenta mucha gente en la iglesia que esto que estamos leyendo ha sido desde el origen de la humanidad, pasando casi por cada etapa de la historia del hombre, una de sus estrategias favoritas, y te lo quiero explicar con 2 ejemplos. El primero de ellos, Israel en el desierto cuando sale de Egipto. Sube Moisés a la presencia de Dios, y cuando baja, ¿qué había fabricado el pueblo de Israel? Y lo cuenta Éxodo 32. Un par de becerros de oro. ¿Qué es lo que le dice no Moisés, sino Aarón a la congregación? Hey, como Dios nos olvidó, ¿adoremos a estos nuevos dioses? No. ¿Qué es lo que dijo? Dios no existe. ¿Estos son tus dioses verdaderos? No. Es interesantísimo, no hemos puesto atención en sus palabras. Le dice: oye Israel, estos son tus dioses. ¿Cuáles? Dice: los que te sacaron de Egipto. Pregunta: ¿quién los sacó de Egipto? Jehová. Lo que estaban intentando era representar a Dios en un par de becerros de oro. Ese fue el pecado. No que le dijeron: Dios nos abandonó, ya no queremos nada con Él, adoremos a un nuevo Dios. Dios no existe, sino que intentaron representar al Dios vivo y verdadero en un par de becerros de oro. Vuelvo a insistir, y perdón la insistencia, valga la redundancia, el pecado no es ateísmo, el pecado no es politeísmo, el pecado es la corrupción, la alteración, la distorsión del esplendor, de la gloria del Dios que nosotros conocemos, del único Dios. Y esto es exactamente lo mismo que vamos a ver que ha ocurrido en nuestro siglo dentro de la iglesia, y lo digo entre comillas porque esta no es iglesia. Hay mucha gente que dice: oye, yo no soy ateo, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, al Dios de la Biblia, predico la palabra, en mi iglesia hablan la palabra, pero no se dan cuenta que no es Dios respetado en su totalidad, sino que están corrompiendo la gloria de Dios, que están distorsionando la imagen y la misma palabra de Dios, que están siguiendo una mezcla del Dios verdadero con becerro de oro fundido por sus manos, un Dios inventado por el ser humano, que fue basado del Dios verdadero. En muchas iglesias, en muchos púlpitos, hay creyentes que no están interesados en Jesús, que lo que están siguiendo son algunos de los discursos de Jesús. Y de igual forma meten algunos discursos de filósofos y de frases motivacionales y de coaches de vida, y dicen: en toda esta filosofía de vida quedan padres estas enseñanzas de Jesús. Pero no están siguiendo al Jesús bíblico y verdadero en el 100% de su persona, de quién era Él y lo que Él dijo. ¿Qué es lo que hacen muchos? Hablemos del amor del que habló Jesús, del ánimo, de la motivación, de la misericordia que Jesús vino a hablar. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que no lo hablemos. Yo tengo mensajes enteros dedicados a hablar de la gracia de Dios, del amor de Dios, de cómo Dios sabe lo que íbamos a hacer antes que lo hiciéramos, y aún así nos ha amado. Y no podemos negar y tampoco irnos al extremo de volvernos legalistas y creer que se trata de nuestro esfuerzo. Siempre será por su gracia, por su perdón, por su misericordia, y sin su amor no seríamos nada. Por supuesto que esa es una realidad que se tiene que predicar en todas las iglesias. El problema es cuando únicamente hablas esto e ignoras que este mismo Jesús también llamó al arrepentimiento, e ignoras que este mismo Jesús también nos dijo que regresaría y que nos pediría cuentas, y que ese mismo Jesús utilizó parábolas para explicar cómo el amo le pediría cuentas al siervo. Pero como esto no suena bonito, como no suena relevante, como no suena motivacional, entonces de eso no hay que hablar. Y llegamos al extremo en el que se prohíbe en algunos púlpitos utilizar la palabra sangre, hablar de sacrificio. Ni menciones la palabra pecado, olvídate de arrepentimiento, porque se va a espantar la gente. Entonces ya no es alguien que está predicando la palabra de Dios, sujeto a Dios, sino es alguien que se cree más sabio que Dios, donde no les interesa a Dios sino ellos mismos. Y como dijo Pablo a Timoteo, amontonarían las personas en las congregaciones, maestros que les hablaran lo que ellos quisieran escuchar. Lo que nunca nos dimos cuenta es que todo esto estaría basado en una porción de la palabra de Dios. Y como se predica la Biblia, la gente dice: está bien, me enseñan la Biblia cada semana, todo lo que aprendo es basado en la Biblia. Y el enemigo
No tiene que venirte a predicar con el libro del Mormón o con un libro de brujería o algo por el estilo. Puede predicarte con la Biblia distorsionada o con la Biblia a medias para engañarte. Este tipo de sistema de creencia no puede definir a aquellos que lo practican como cristianos. Esta gente, lo digo con todo respeto, algunos sinceramente equivocados, fue lo primero que conocieron, y Dios en su misericordia quizá utilizó este tipo de pseudocongregaciones y mensajes para traerlos al Dios verdadero. Pero al día de hoy, hasta que salgan del engaño, bíblicamente no se pueden definir como cristianos, porque cristiano es, estrictamente hablando, el seguidor de Jesús. De hecho, va más allá de eso, es el discípulo de Jesús, porque originalmente a la iglesia no se les decía cristianos, se les decía discípulos, del griego mashtes, que significa alumnos. A los alumnos de Jesús, los no cristianos en Antioquía les empezaron a llamar cristianos, pero originalmente un cristiano era un discípulo, un alumno de Jesús. Y si yo del 100% que me enseña un maestro en la escuela responde el 50% en el examen, ¿estoy pasado o reprobado? ¿Qué es lo que se está haciendo? Predicar el 50% o el 10% o el 20% de lo que enseñó Jesús. No están siendo seguidores de Jesús, sino de algunos de los discursos de Jesús. No pueden ser catalogados como discípulos, sino solamente como oyentes de algunos de sus discursos. Y aunque no me lo creas, la Biblia menciona que esto sucedió en el mismo tiempo en el que Jesús vivió. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo y que en la eternidad, en las bodas del Cordero, nos vamos a casar con Él. Seremos la esposa, Él será el esposo. Pregunta: cuando te casaste, ¿pudiste elegir los ojos de Pedro, la sonrisa de Isaías, el cabello de José, el cuerpo de fulano o viceversa? ¿O te casaste con una persona tal cual era en su totalidad? ¿Te imaginas que el juez le pregunta: ¿aceptas a fulano de tal como tu esposo? Pues me gustaría ponerle los ojos de él y el carácter de aquel y la estatura de ese, porque no me convence. No, cuando tú te casas con una persona, lo haces con el 100% de la persona. Es todo o nada. No puedes quitarle algunas partes y ponerle otras, porque entonces tendrías que formar un Frankenstein. La pregunta que yo me hago es: esta gente, ¿con quién cree que se va a casar si no han aceptado al novio de entrada en su totalidad? Lo que está haciendo este segmento del pseudocristianismo es rechazar al Jesús de la Biblia. Es decirle a Jesús: oye, está bien padre esto que dijiste del amor, del perdón, de la misericordia, pero aquí no me gustó, esto se escucha muy fuerte, no hay que mencionarlo. Porque cuando dicen esto no hay que decirlo, es como voltear al cielo y decir: Dios, te equivocaste, esto es muy fuerte, yo lo puedo hacer mejor que tú. ¿Sí me explico o no? Y no están aceptando entonces al 100% del maestro, sino es un Jesús Frankenstein que ellos mismos se han inventado, distorsionándolo. Le agrego de aquí, le pongo de acá y me gusta de aquel y solamente me quedo de Jesús con esto. Si no aceptamos al 100% de Jesús, al Jesús amoroso, misericordioso, perdonador, buena onda, pero que al mismo tiempo nos llamó al arrepentimiento y a buscar una vida de santidad, y que nos hizo entender que habría luchas, pero que no podríamos ser cínicos y que tendríamos que buscar su ayuda, no estamos siguiendo a Jesús, sino a un hombre inexistente que nosotros mismos nos inventamos y que le pusimos por nombre Jesús. ¿Qué tiene en común el Jesús que se predica en muchas iglesias y el de la Biblia? Solamente el nombre, que se llaman igual, pero no son la misma persona. Cuando tú compras una casa, un departamento, cuando tú compras un local comercial, hay algunos desarrolladores que te permiten elegir los acabados. Algunos te dicen: así se entrega la obra, y después ya tú sí le haces lo que quieras. Y algunos te prohíben hacer ciertas modificaciones. Bueno, pues resulta que el desarrollador, por así decirlo, de la Biblia jamás nos dio esta oportunidad de elegir los acabados a nuestro antojo. No nos dijo: aquí está la palabra y añádele, quítele lo que tú quieras. De hecho, Apocalipsis termina diciendo en el capítulo 22, versículo 18 en adelante: hay de aquel que agregue y hay de aquel que quite a las palabras de este libro. El cristianismo por décadas ha criticado al catolicismo por haberle agregado, sin darnos cuenta que hemos hecho igual, que es quitarle. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay.
que en sus libros deuterocanónicos dicen que esto, que aquello y que el otro, le agregaron, aleluya, pecado. Y nosotros le quitamos lo que no nos gusta, como si fuéramos más listos que Dios, más buenos que Dios. Y esto es lo absurdo y la paradoja, ¿verdad? Que hay predicadores que creen que pueden ser más buena onda que el mismo Jesús, más amorosos que Jesús, más misericordiosos que el mismo Dios. Porque cuando ellos dicen este tipo de cosas absurdas, lo que le están diciendo es: Señor, ¿ya viste cómo si puedo llevar a la gente a que te conozca sin decirlo como tú lo dijiste? Como si Dios fuera a decir: oye, sí es cierto, ¿para qué les dije que se arrepintieran si podían cambiar sin mencionar esa palabra como lo hizo fulano de tal? Entonces, o Dios se equivocó o esta gente no está en el camino correcto. Israel alteró la gloria de Dios y ese fue el pecado: querer distorsionar, corromper quién realmente era Él y rebajarle un par de becerros de oro. Por eso que la Biblia prohíbe que lo tratemos de representar en cualquier tipo de pintura, de imagen, de lo que sea. Por eso cuando se presenta Dios con Moisés y Moisés le dice: ¿quién les voy a decir que me envió?, Dios no le dio una lista de descripciones, porque es imposible definir tal grandeza. Y Dios se limita a decir: diles que yo soy, te envió, porque yo soy el que soy, porque no hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Intentamos estudiarlo describiendo de forma separada sus atributos, pero este es un error teológicamente hablando, porque Dios no es la suma de todos esos atributos, es el conjunto de todos ellos operando al mismo tiempo. Entonces, en nuestro entendimiento humano es la forma de poder comprender un poco más de la persona de Dios, pero es tan grande que el simple hecho de quererlo rebajar a una imagen, a una pintura, a una piedra, es para él un insulto. Es como, por ejemplo, cuando te tomas una foto, alguien sale y ves la foto y dices: ay, no, repítela porque salí bien feo. ¿Te ha pasado? Y eso que es tu misma foto, o sea, no pusieron un sustituto en tu lugar. Dices: brother, ¿qué quieres que haga? Es la cámara, eres tú, así eres. Bienvenido a la realidad. Dios te dijo cuando naciste: elige rostro o gracia, y pediste gracia, pues ahora te amuelas, ¿verdad? Y a vivir con eso. Y ahí estás tomando un montón de tomas a ver en cuál te ves bien, porque no te gusta que se presente una imagen que según tú no te representa, a pesar de tu imperfección. Imagínate al Dios perfecto que se le quiera representar en una pintura, en un cuadro, peor aún, en 2 becerros de oro. Imagínate cuando voltea a la iglesia y ve a la iglesia diciendo: Dios, esto de ti no me gusta, aquí fuiste muy severo, esto lo voy a omitir. Estamos corrompiendo con nuestros mensajes y pseudocristianismo barato de este siglo, que cada vez tiene más impacto en los jóvenes, la gloria de Dios. Ya la gente no va a buscar a Dios, va a buscar sentirse bien sobre pretexto de la palabra de Dios. Y mato 2 pájaros de un tiro: me levantaron el ánimo y limpio mi negra conciencia, autoengañándome, haciéndome creer que tengo una relación con Dios, cuando no la hay. Cuando Jesús nos llamó, por ejemplo, a escudriñar en su palabra, y le dijo a Josué: meditarás de día y de noche este libro de la ley. Y hoy está de moda que los mensajes duren 15-20 minutos. Y no hablo de devocionales, hablo de las prédicas dominicales. Llego 10 minutos de alabanza, 5 de avisos, 15 del mensaje y vámonos. La gente feliz porque en menos de 40 minutos entra y sale. Porque qué flojera pasar más tiempo en la iglesia. Pero bien que se avientan 2 horas en el cine viendo Doctor Strange. Levanten la mano todos los que ya la vieron. Hola de paganos, arrepiéntanse, ¿verdad? Ni la he visto, pero dicen que está bien marihuana y bruja, así que por lo que he oído no se la recomiendo. Y ahí sí no tienen problema, ¿verdad? Y están con las palomitas viendo toda la trilogía y las series, etcétera, etcétera. Pero a la iglesia no, 40 minutos total. Y están anémicos porque no están alimentados de la palabra, y por eso cualquier problema, cualquier situación, están en el suelo, como lo vimos hace rato, porque se han desconectado totalmente de Dios y se nos olvidó que separados de Él nada podemos hacer. Ahora, otro ejemplo interesantísimo es la tentación de Satanás a Jesús en el desierto. Cuando Jesús se fue a ayunar y a orar 40 días y Satanás lo tienta, ¿con qué lo tentó? ¿Qué le dijo? Mira, deja la Biblia, mejor vente al Corán. ¿Lo intentó persuadir de abandonar a Dios convenciendo lo que Dios no existía? Lo intentó desviar del camino citándole la Biblia. Mateo 4 del 1 al 11 nos narra las 3 tentaciones o la naturaleza de las 3 tentaciones. Y si no las recuerdas, te quiero resumir. Una
fue invitándole a ser independiente de Dios en el versículo 3. La otra, como no tuvo éxito la primera, la última fue invitándole a adorar a Satanás, versículo 9. Pero la que me llama la atención es la segunda en el versículo 6, citando y distorsionando las escrituras. O sea, primero es, póstrate ante mí y adórame, no aceptó. Si te postras te daré todo, no aceptó. Como no te convenzo de ser independiente de Dios, como no te convenzo de adorarme a mí, entonces aviéntate de este pináculo, porque escrito está: Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás es un excelente predicador. Satanás sabe de la Biblia más que tú y que yo, y muchas veces la va a utilizar a su conveniencia. Y qué increíble que no estaba intentando aquí, fíjate, alejarlo de Dios o hacer que no creyera en Dios, sino hacerlo buscar a Dios, pero de la forma incorrecta. Aviéntate, porque escrito está: Dios te va a guardar. Y esto pasa con mucha gente. Dice: no estoy rechazando a Dios, no estoy en una secta, no estoy siguiendo a Mahoma, estoy siguiendo a Jesús, pero de una forma incorrecta. Una versión de la Biblia distorsionada y alterada a la conveniencia de la carne del ser humano. Y la forma más común en la iglesia moderna, y cada vez que impacta más a los jóvenes, es la corriente que llamamos la hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? Es la gracia llevada a extremos fuera de los límites de la palabra de Dios. Por gracia somos salvos, pero cuando tú dices que por la gracia puedes pecar y no pasa nada porque Dios te ama, eso ya no es gracia, ya es desgracia. Porque Romanos, que habla de la gracia de Dios, también nos dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? No podemos ser legalistas y poner cargas sobre la gente. Si te equivocaste, eres un desgraciado, mentiroso, y vas camino al infierno, porque Primera de Juan dice: el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pablo establece en Romanos 7 que sigue habiendo una lucha con nuestra carne. A pesar que aquí todos pongamos cara de San Martín de Porres. Mira, voltea al de al lado, ¿sí o no? Ve los ojitos mansos que tiene, parece un borreguito, lindo, indefenso, ¿verdad? Pero así como lo ves de mustio, tiene lo suyo. Voltea a ver otra vez. Y las que miran al marido dicen: ¿verdad? Chiquitín, chiquitina, y viceversa. Todos tenemos luchas. Y tampoco estoy predicando: te equivocaste, eres un hipócrita, largo de aquí. No. Aún los grandes hombres de Dios de la Biblia se llegaron a equivocar, pero es distinto que yo tenga una lucha y que me duele en mi corazón y que esté arrepentido y que esté buscando ayuda, consejo, dirección para salir de ahí, y que no me sienta cómodo, lo cual habla de la obra del Espíritu Santo redarguyéndome en mi corazón. Y otra cosa es que yo diga: ay, como Dios me ama, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. Vamos todos a pecar porque Dios me ama. Y si no cambias, no importa, porque Él te ama. Cuando el amor nos tendría que transformar. Romanos 2:1 dice que su benignidad nos lleva al arrepentimiento, no abusar de su gracia. El que abusa de la gracia y utiliza la gracia de pretexto para ese abuso, no la ha entendido para nada. Porque es su benignidad. Cuando alguien dice: Dios, me amas tanto, has sido tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, cuando te cae el 20 de que merecía ser destruido y te dio su perdón y la vida eterna, dice: Señor, estoy tan agradecido que quiero retribuirte un poco de todo lo que tú me has dado. Quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad. Nadie que ha entendido realmente la gracia la ve como un pretexto para seguir pecando, como una licencia para pecar. El amor nos lleva a ser transformados. Y mucha gente quiere abusar de ese amor para creer que puede seguir haciendo lo que le da la gana y que no pasa nada. Y esto es lo que de una u otra forma se está metiendo, a veces disfrazado, dentro de pseudo congregaciones cristianas. Yo escuchaba un mensaje, por ejemplo, de una persona con mucha influencia, y era muy peligrosa la conclusión a la que te podía llevar lo que se decía en ese mensaje, donde se hablaba de una persona famosa que estaba en su lucha, pero que había entregado su vida a Cristo, y contundentemente el predicador decía que aunque hubieran pasado años y esa persona no cambiara, si él dijo que era nuestro hermano, no le podíamos juzgar porque le había confesado a Jesús. Y citando las escrituras, por supuesto, las que le convenían para apoyar su conclusión, en la que mucha gente podría decir: si yo ya me confesé como cristiano y le entregué mi vida, no importa si sigo pecando, porque según lo que escucho hoy en la iglesia, yo ya soy un cristiano.
Y Jesús dijo algo muy distinto a esta conclusión: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, Mateo 7:21 en adelante, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y enfatiza diciendo que en el día del juicio muchos le van a decir: Señor, en tu nombre hice milagros, profeticé, eché fuera demonios. Y que escucharán por respuesta: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. De donde evidentemente toda esta bola de pretextos que se utilizaron para hacer que la gente se sintiera bien con su pecado y que salieran de ahí en vez de quebrantados y buscando ayuda para cambiar, diciendo: como yo ya le entregué mi vida, hice una oración, pues no importa mis luchas, nadie puede decir que no, yo soy hermano. Y esto no es lo que la Biblia enseña. El que dice yo le conozco, primera de Juan 2:19, pero no guarda su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿crees que a mí me gusta citar estos versículos? Que me levanto en la mañana de malas y digo: no, hoy me paré muy contento porque ganó la América. ¿Cuántos dicen amén por esto, verdad? Porque estamos en semifinales y palabra profética, seremos campeones, aleluya. Pero Dios nos manda, Jeremías 23, que hablemos no lo que está en nuestro corazón, sino lo que está en su palabra. Y habla ese pasaje de gente que en vez de decirle a la gente cuando estaban mal que se volvieran al buen camino, les decían: no se preocupen, no va a pasar nada. Textualmente decían: Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que andaba tras la obstinación de su corazón, al que lo irritaba. Y aparentemente son a primera instancia los más buena onda: ay, qué lindo, qué amoroso, nunca me ha exhortado, jamás me ha llamado al arrepentimiento. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que ningún provecho hicieron ese pueblo, y que si hubieran estado en lo secreto habrían oído la voz de Dios y le habrían hecho ir a su pueblo, y el pueblo se habría vuelto de su mal camino y de sus malas obras. Entonces, gente que nunca te ha confrontado con la realidad. Ojo los que siguen este mensaje en redes, porque supongo que aquí la mayoría somos de casa. Si tú tienes años en un lugar y nunca te han incomodado, dudo mucho que estén predicando el 100% de la palabra de Dios. Porque ese mismo pasaje dice que a veces la palabra es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja. Y no es de que salgas con culpa: soy un desgraciado, voy a ir con la señorita Laura, cuando diga que pase el desgraciado, yo merezco pasar ahí, me voy a aventar de un puente, voy a desaparecer. No, la tristeza del mundo nos lleva a esto, a la depresión. La de Dios, dice la Biblia, que nos lleva al arrepentimiento. No se trata de que siempre hablemos ese tipo de mensajes, porque ese es otro extremo. Hay gente que ha usurpado la bandera de la sana doctrina. Sana doctrina, porque él sí habla de pecado y solamente habla de pecado, tampoco es sana doctrina. Mientras que uno es un libertino, el otro es un religioso legalista. Los dos están mal. La sana doctrina es cuando tienes el valor de hablar aquellas verdades que confrontan al libertino con su pecado y al religioso y al legalismo con sus falsas ideas. Verdades que son tan fuertes que confrontan al libertino, y verdades que son tan liberadoras que confrontan al legalista. Y solemos irnos a extremos. Y como te decía, la idea no es ni que salgas diciendo: qué fuerte estuvo siempre, ni siempre: qué bonito estuvo. A veces te va a gustar, a veces no te va a gustar. La idea es que siempre te edifique. Si nunca te ha confrontado para edificación, no están predicando una versión sincera y total de la palabra de Dios. Porque el cristianismo no es tomar lo que me gusta y quitar lo que no. No es corromper la Biblia y estas palabras mejor las cambio. No puedes tomar una cosa y quitar otra. Por ejemplo, Jesús le dijo a la mujer pecadora: ni yo te condeno. Se usa mucho, pero se omite que luego le dijo: vete y no peques más. No, porque eso no gusta. Jesús no te condena, ven tal como eres. Es verdad. Yo prediqué una vez: acércate así como estás, pero no para que así te quedes. Y estas iglesias modernas tienen cartelones de ven tal como eres, lo cual es cierto. El problema es que es el 50% de la verdad. Vengo como estoy, pero no para quedarme igual, sino para que al encontrarme con Dios, Dios me transforme. Pero llega la gente y la gente dice: como aquí así me aceptan, así me quedo. Y esa no fue la idea. La idea es venir como estabas, pero para ser transformado. O sea,
creo que el equilibrio que ilustra esto es lo siguiente. ¿Tiene que haber una transformación? Sí, pero no como resultado de haber venido a Dios. Perdón, no como requisito previo de haber venido a Dios, sino como resultado de haber venido a Él. Yo pongo un ejemplo y es Moisés. Su rostro resplandeció y por eso se ganó el derecho de subir a la presencia de Dios, o su rostro resplandeció por consecuencia de haber subido a la presencia de Dios. ¿Qué fue primero, el encuentro o la transformación? Queremos transformación sin encuentro y eso es legalismo. O queremos encuentro sin transformación y eso es libertinaje. Tiene que haber las dos. Ni al extremo de primero cambia para que vengas a Cristo, porque aquí no entra así la gente a la iglesia, aleluya. Aquí ven peinados, bien vestidos y bien portados. Saquen a ese que miren cómo viene vestido. Primero que venga y que conozca a Jesús, porque tú no eres el Espíritu Santo para cambiarlo. Y si tú lo cambias, será legalismo, no un verdadero arrepentimiento y una convicción. Entonces, por supuesto que primero tienen que venir, pero una vez que vienen, el encuentro tiene que ser tan grande que hace que su rostro brille. El encuentro tiene que cambiar nuestras vidas. Un mensaje, una iglesia donde en ese encuentro mi vida no ha cambiado, donde no estoy incómodo con mi rencor, con mi soberbia, con mi avaricia, con mi inmoralidad, con mis malos pensamientos, con mi carne. Es un lugar donde no me estoy encontrando con el Dios vivo y verdadero. Solamente dentro de ese menjurje que hicieron, incluyeron algunos discursos de Jesús, que por cierto, cada vez son menos. Los mensajes modernos son las frases motivacionales del sensei, del superpoderoso sabio en el púlpito, como si Dios dijera: ¿ya viste lo que dijo? ¿Cómo se me olvidó revelar eso en mi palabra? ¡Wow! Con una embarrada de la Biblia y otros cuentos chinos más. Tal cual lo que Pablo dijo a Timoteo: se apartarán de la verdad, se volverán a las fábulas. Otro ejemplo es que Jesús dijo, y yo lo he predicado y es verdad, como te decía, tampoco lo podemos ignorar, que Él no vino a llamar a justos sino a pecadores, y que no son los sanos los que requieren médicos sino los enfermos. Pero luego dice: aquí vino a llamar a esos pecadores, Lucas 5:32, al arrepentimiento. Y cuando habla de un llamado al enfermo, es para sanar. Jesús no te llama enfermo para dejarte enfermo, te llama enfermo para sanar, en esta analogía que se está haciendo. Y hoy suena muy bonito: vengan todos los que están enfermos, pero no tienen el valor de decir para ser sanados. Y se invita al enfermo a quedarse como está. Y esto no es amor, esto es aborrecer a la gente. Amar a la gente es tener el valor de hablar aquello que no te hará famoso y popular, que los va a incomodar, que algunos se van a enojar, que muchos no van a regresar, pero que tú entiendes que la verdad es tan grande y transformadora que no te la puedes callar. Tenemos que dejar de moldear a Jesús a nosotros, a nuestra imagen, y tenemos que entender que fuimos llamados a moldear nuestra imagen a la semejanza de Jesús. De lo contrario, insisto, no puedo ser catalogado como seguidor de Jesús, sino solamente de algunos de sus discursos. Yo no estoy, si solamente tomo una parte, siguiendo al Jesús de la Biblia. Y si no sigo al Jesús de la Biblia, no se me puede catalogar como cristiano. Es como la gente de Juan 6. Te dije hace rato, esto ya ocurrió, esto no es nuevo. Tú lees Juan 6 y la Biblia hace una clara diferencia entre dos tipos de personas. Habla de multitud, y conmigo multitud, y discípulos. Todos seguían a Jesús. Hasta la piel se me pone china nada más de decir eso, entendiendo a lo que voy. Todos alabaron a Jesús y todos hicieron un esfuerzo por escuchar a Jesús. Pero la multitud no siempre será discípulo. Y la multitud no quiere a Jesús, solo quiere algo de Jesús. Los que no conocen esa historia se las voy a contar. Jesús hace un milagro, multiplica los panes y los peces y da con pocos de ellos de comer a unas 20,000 personas. Y le siguió una multitud. Jesús cruza del otro lado del mar de Galilea y la multitud cruzó. Y si tú estudias la distancia y la velocidad, les tomó mucho tiempo seguir a Jesús. Hay gente que dice, hizo un esfuerzo.
pagaron dinero, tomaron transporte, caminaron para llegar a la iglesia cada domingo. Dice la Biblia que querían hacerle rey. Pero no era hacerle rey en el sentido de queremos que seas rey para que tú gobiernes, no. Queremos que seas un rey al que podamos manipular. Ya te entronamos, ahora nos das lo que queremos. Hay una gran diferencia entre decir, eres mi rey, lo cual significa que pase lo que pase, te adoro, como Abraham. Recibe la promesa y se postró y adoró, y le pide a Dios que le entregue la promesa y se postró y adoró. Este es el cristianismo verdadero. Cuando me bendices, te adoro, y cuando la paso mal, tú sigues siendo rey, te sigo adorando. Contrario a lo que muchos hacen, le dicen que es su rey para pedirle que les dé lo que les dé la gana. Entonces hay mucha gente que dice que quiere hacerla rey, que le sigue. Le llamaron rabí, maestro. No, yo estudio la palabra. Pero cuando Jesús no les dio más pan para las tortas y los confronta y les dice, no me siguen porque me creen, sino porque vieron las señales que hago y quieren que las repita. O sea, a mí no me chamaquean. No van a la iglesia porque me aman, porque se arrepintieron, porque están agradecidos con lo que hice, sino solamente por lo que les ha prometido el charlatán tras el púlpito cada semana que voy a hacer, porque se presenta a Jesús como un candidato político, dando un montón de promesas, como suplicando a la gente que venga a Él. Y Jesús te va a hacer millonario, y Jesús va a cumplir tus sueños, y Jesús te va a hacer grande, y Jesús te va a hacer poderoso. Y probablemente sí, pero ¿qué tal si Jesús no hace nada de eso? ¿Le seguirías amando? ¿Qué tal si Jesús permite que mueras apedreado como Esteban, que seas perseguido como Pablo, que enfermes como Pablo, que te pide que le entregues a tu hijo como Abraham? ¿Qué tal que Jesús no cumple nuestros sueños? ¿Qué tal que por causa de Jesús, como la iglesia primitiva, no ganamos todo, sino que lo perdimos todo? Mucha gente dice, no, yo lo seguiría adorando, me encantaría creerles. Lo que vi en la pandemia me dice a gritos lo contrario. Ouch. Mucha gente que en menos de 6 meses de perder el trabajo, de pasar un tiempo difícil, ya había apostatado totalmente de la fe, ya había renegado totalmente del cristianismo, ya había abandonado a Jesús, porque nunca estuvieron interesados en Jesús, sino en las obras de Jesús. Y la Biblia dice que no solamente la multitud le abandonó, sino que luego les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy lo que ustedes necesitan. Y algunos de sus discípulos no entendieron y no les gustó lo que escuchó. ¿Y sabes qué hicieron? Aún discípulos lo abandonaron, ¿no? Voltea a Jesús con los demás, ¿y qué les dijo? Y ustedes ni se les ocurra porque me los chamusco en el infierno. No. Otro extremo es la manipulación. Y Jesús tampoco fue un Jesús manipulador. Voltea con los demás y les dice, ¿quieren ustedes irse también? De ahí nuestras abuelitas tomaron estas palabras y formaron aquella épica frase, mi hijo, la puerta está muy ancha, si le quieres llegar, llégale. Y es cuando Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro no le seguía por el pan, Pedro le seguía por quién era Él en su totalidad. Aunque no me des pan, te sigo amando. Aunque lo que me hayas dicho no lo haya entendido, te sigo amando. Porque sigo a Jesús, al 100% de Jesús. Y hoy al igual que en ese entonces, hay mucha gente que hace mucho esfuerzo, que quiere hacerle rey, que la alaba cada domingo, pero que no está interesado en el Jesús bíblico y verdadero. Si el lugar donde yo me congrego no me habla del 100% del carácter de Jesús, de la persona de Jesús, de los discursos de Jesús, si no me habla del Jesús que me llamó a perdonar a mis enemigos, del Jesús que me llamó a servir al prójimo, del Jesús que me llamó a ser su discípulo, del Jesús que me llama a estudiar su palabra, y me presentan un Jesús que te dice, tú solo ven y escucha 20 minutos de mensaje, no es necesario más, y sigue haciendo lo que te dé la gana, ni esa persona puede ser catalogada bíblicamente como cristiana, ni ese lugar como una iglesia. Es una secta. Y quizás a la primera vez que escuchas una definición tan fuerte y estés pensando, Jesse, te volaste la barda, créeme que a la luz de la palabra me quedé corto. Pablo sí se voló la barda, ni siquiera fue Pablo, fue el Espíritu Santo. Y él dijo a los Gálatas, Gálatas 1 del 6 al 9, si alguien viene
y les predica un evangelio diferente al que hemos recibido. Dice, aunque sea yo o un ángel del cielo, conclusión, el tal es anatema, del griego anatsema, y significa maldito. Qué fuertes palabras. Y Pablo dice, aunque yo venga. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia actual? Le damos más peso al mensajero que al mensaje. Es que lo dijo fulano de tal, y es que cuando lo dijo tembló, y lo dijo en tal iglesia, ¿y qué? Y sentí calambres, ¿y qué? Lo importante no es ni quién lo dijo, ni qué pasó cuando lo dijo, ni cómo lo dijo, ni dónde lo dijo. Pablo dice, lo importante es lo que dijo. Y sea quien sea, y aunque tenga 1 millón de seguidores y su iglesia sea reconocida en todo el mundo, si lo que dijo no va conforme a la palabra, y peor aún, dice Pablo, es una distorsión, una manipulación de la palabra, un evangelio diferente, el tal es anatema. Es exactamente lo mismo que los testigos de Jehová y los mormones. Y muchos cristianos sí voltean, son una secta. Este tipo de mensajes es lo mismo. No, Jesse, porque ellos no reconocen a Jesús como Dios. Bueno, este movimiento está peor porque se ponen ellos mismos en el papel de Dios. Testigos de Jehová y mormones están equivocados y dicen Jesús no es Dios, pero este tipo de mensajes están poniendo al ser humano como a Dios, porque es el ser humano ordenándole a Dios lo que tiene que hacer. Es el ser humano ya no orando a Dios, sino diciendo decreto, confieso, establezco, declaro, como si Dios dijera allá arriba en el cielo, pues ni modo, no era mi voluntad, pero míralo, Miguel, ya decretó, ya estableció. Está de moda que ya ni se dirigen a Dios. No, mira, Señor, no te preocupes, yo con el poder que tengo, ahorita le ordeno al diablo que me devuelva 10 veces más lo que me robó. Entonces tienes a mucha gente que en vez de estar orando a Dios, dependiendo de Dios, le está ordenando al diablo. Ya no requiero tu bendición porque ahorita al diablo le cobro los intereses y ya con eso la armo. Llegamos al grado, y fue para mí el colmo que me hizo arder en ira, en el que una cantante hace algunos años, en un lugar con decenas de miles de personas, orando por otro cantante enfermo, pidiendo por su sanidad, se pega el micrófono y gritando como una histérica dice, y no recibiremos un no por respuesta. Y es para que esa gente se hubiera salido en ese instante. Yo me paro y me voy. Yo lo he hecho. Yo me salí de un congreso de pastores en mi ciudad y nunca más regresé a un evento así, porque un payaso con un micrófono empezó a hablar cosas que no eran de Dios, a decir un mes antes de la pandemia, cuando no se sabe que venía pandemia, que decretaras que era el año de la prosperidad y el año de cambiar de coche y de casa, etcétera, etcétera, y todo, sí. A los 2 meses muchos de ellos estaban inmersos en crisis, porque no estaban buscando a Dios, sino las cosas de Dios. Y los que buscamos a Dios sin tanto pancho, nunca nos faltó nada, porque esa es su promesa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos va a ser añadido. Regresando al ejemplo, decenas de miles de personas, en vez de darse la vuelta indignados y apartarse, ¿sabes qué hicieron? Dices, no puede ser. No puede ser. Y me han dicho, oye, si ya ese ejemplo lo has usado y te traumó. Sí me traumó. Es impactante y nunca dejará de serlo. Me ilustró la condición de anemia, de idolatría, de carnalidad, incluso de influencia demoníaca que hay en parte del que dice ser cuerpo de Cristo. Que esta mujer no se haya arrepentido, retractado, se pudo haber equivocado y en la emoción se le chispoteó. Y sale años después a dar una explicación de que estaba con las hormonas y que no se acuerda lo que dijo, y dices, no puede ser. Y si tus cantos te bendicen, pues qué bueno, Dios utilizó hasta la mula de Balaam para hablarle a Balaam. Entonces no estoy diciendo no le escuches,
Hay por ahí 2, 3 cantantes que no estoy de acuerdo con cosas que han dicho, pero sus canciones me edifican y a mí eso es lo que me interesa, ¿verdad? Pero es el colmo que voltees al cielo y no recibiremos un no por respuesta. O sea, por eso te decía, es una secta. Porque no están volteando al cielo y diciendo Jesús no es Dios. Están volteando al cielo y están diciendo yo soy Dios. Yo doy las órdenes y tú me obedeces en este instante. Ya dije, ya decreté, ahora me das. Pacta. Vamos a orar para que Dios cancele tus deudas. O sea, comprometiendo a Dios con algo que no es su voluntad. Porque el que esté endeudado, la Biblia dice, tiene que pagar. No hay otra opción. Pero ves cómo la gente está ciega y no está buscando al Jesús vivo y verdadero. Está simplemente manipulando porciones que les gustan para hacer su propio Jesús Frankenstein, en el cual Jesús no es Dios, ellos son Dios. Termino con esto, si me apoyan con el teclado. 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco, te encomiendo, te encargo con mucha atención, con mucho cuidado, como lo quieras ver, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ni menciones la palabra juicio porque eres un hereje. Que prediques la palabra. No dice tus experiencias, tus frases motivacionales, tu sabiduría. Te callas y predicas la palabra, compadre, que no tienes nada que decir. Y yo le he dicho muchas veces y lo digo honestamente, yo no tengo nada que enseñar. Yo no sé enseñar nada que no sea basado en el consejo de la palabra. Recientemente platicaba con un amigo que conozco hace poco, que no se confiesa a sí mismo como cristiano todavía y que tiene algunos problemas, y le dije, quiero tratar de ayudarte. Cuando me senté con él en la mesa, le dije, no te voy a mentir, yo no tengo nada que decirte, nada de mi experiencia te puede ayudar. Lo único, poco o mucho que yo sé, lo he aprendido de este libro, y voy a intentar explicártelo de tal forma que tú te des cuenta que todo lo que Dios dice es por una razón, y que son consejos prácticos, y que nada es una imposición religiosa sin sentido, ni motivo, ni razón, que tiene un porqué. Pero todo lo que te tengo que decir está basado en este libro. Yo sin este libro no soy nadie. Sin lo que he aprendido de Dios no tengo nada que enseñar. Y hoy se hace a un lado la palabra y le hacemos más caso a las frases tuiteras que publican sus ídolos que a la misma palabra. ¡Wow! ¿Viste lo que dijo? Mira lo que escribió. Y tienes la Biblia, que es mucho más grande, y la gente la ha desechado. Se predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, a veces habrá que reprender, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y ha llegado, cuando no van a aguantar la enseñanza sana, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. ¿No es tal cual una descripción de lo que está sucediendo? Ahora termino con esto. Se amontonarán maestros. A veces creemos que el problema es quien está arriba enseñando esas mentiras. Si no hubiera quien escuchara, esta gente cambiaría. El problema es la iglesia. No culpemos a quien predica de la idolatría, carne y corrupción que hay dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Se amontonarán. ¿Quién amontonó a quién? ¿El maestro amontonó discípulos? No. Dice que son los discípulos los que amontonarían maestros. Segunda verdad, esta gente no tiene nada. Tengo discípulos y tengo una iglesia. No, tú no tienes nada. La gente te tiene a ti. Eres esclavo de los deseos de la gente, y por eso no tienen el valor de hablar la verdad, porque siempre anteponen el qué van a decir, qué van a pensar, cómo lo van a tomar, porque son esclavos de ellos y no esclavos de Cristo.
Yo siempre te he dicho, y lo digo con todo el respeto, sin ser soberbio y sin estar cerrado a una crítica constructiva, pero con toda honestidad, cuando yo acabo mi mensaje, ¿sabes cuánto me interesa lo que pienses de él? Absolutamente nada. Si te gustó, si no te gustó, ese es tu problema, no el mío. Hubo un tiempo en el que sí me importaba, hasta que entendí ciertas cosas. Y ahora yo no evalúo lo que dije por la reacción de la gente cuando lo dije, porque a Jesús lo crucificaron por eso. Habría sido considerado un fracasado. Yo evalúo lo que dije antes de decirlo. Cuando antes de pararme sé que voy a hablar lo que Dios quiere que hable. Porque entonces sé de antemano que si voy a hablar lo que Él quiere que hable, el mensaje ya tuvo éxito. Lo que la gente haga con él ya no es mi problema. Por eso que si de repente Dios me llama a dar una palabra que animó y nos divertimos y la pasamos bien, hay gente religiosa que, ¿por qué risa? Le quita seriedad. No, contó chistes, aun cuando no hubo ni un chiste, fueron ejemplos que dieron risa, lo cual sucede a veces. No me importa. Y si son mensajes como hoy en el que la gente, qué fuerte estuvo, no, qué falto de misericordia, tampoco me importa. Lo único que nos tiene que importar es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y porque además, cuando se habla de la atalaya que no hablo la verdad, Dios concluye: por haberte callado, lo que le pasó a ellos, te lo voy a demandar a ti. Yo estoy consciente que si Dios me muestra algo que es confrontador y me quedo callado por temor a que lo tomen mal, ¿qué van a decir si digo la palabra infierno? Si digo arrepentimiento, si digo pecado. Y alguien no fue al menos advertido y yo fui responsable con mi silencio, Dios me lo va a demandar a mí. De donde siempre he dicho, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la suya. Ahí les va. Y sí, como Poncio Pilato, me lavó las manos. Tengamos cuidado de no caer en este engaño, porque no solo ha pegado a los jóvenes, hay mucha gente adulta que buscando la comodidad, que la música está bonita y el mensaje me agradó y entré y salí en media hora, mejor aquí me quedo. Y busquemos la palabra y busquemos a Jesús. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta, todo nos va a edificar, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Es Satanás quien quiere matar, robar y destruir. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Jesús, gracias por tu palabra. Perdóname si de una u otra forma he alterado tu gloria al enseñar o al escuchar. Si he buscado hablar solo lo bonito o he buscado escuchar solo lo bonito, te lo confieso como pecado y como una distorsión de tu imagen. Quiero de hoy en adelante hablar todo y escuchar todo. Tendré cuidado, Señor, con mensajes en los que después de años me doy cuenta que nunca he sido confrontado. Porque si tú confrontaste, ¿será posible que alguien sea más sabio que tú, a tal grado que pueda encaminarnos en el camino correcto sin necesidad de confrontar? ¿Será que pueda ser más amoroso y más inteligente que tú te equivocaste? ¿O será que esa persona ha diluido la verdad y que no es el amoroso que parece ser, sino un egoísta que te ha utilizado a ti como pretexto para engrandecer su propia imagen? Señor, me apartaré de todo aquello que no te representa a ti en su totalidad. Perdón si he vivido una vida de legalismo o de libertinaje. Hoy entiendo que tiene que haber una transformación, que en el proceso habrá luchas, habrá caídas. Y si he vivido con una carga de culpa, hoy me la quiero quitar de encima y te doy gracias, porque sí, soy bienvenido tal como soy, no me rechazas. Porque me aceptas, porque me amas, no por lo que yo hago, sino porque decidiste amarme. Porque en esto consiste el amor de Dios, no en que le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Esta es una verdad innegable y es lo que me permite acercarme a ti y venir a tu presencia confiadamente. Dile: gracias, perdóname, límpiame, restáurame, sáname, Señor. No me voy a alejar más por causa de mi culpa, de mi vergüenza, porque tú
me limpias de todo pecado, porque tú me aceptas tal como soy. Pero dile: Dios, no quiero venir a ti para quedarme así. Transfórmame, ayúdame a cambiar. Confiésale tus luchas y dile: ayúdame a sanar, ayúdame a ser restaurado. No me quiero quedar igual. No quiero esa versión incompleta de Jesús, del Jesús que me deja cómodo como estoy, con la misma carne, con la misma mente, con el mismo espíritu. Quiero al Jesús que restaura, que transforma, que cambia, que quebranta, que hace que el rostro brille. Levanta tus manos en señal de rendición y dile: Señor, haz resplandecer mi vida. Cambia mi carácter, cambia mi corazón. Quita todo orgullo, soberbia, vanagloria, idolatría, avaricia. Si hay rencor, dile: te necesito, Jesús. Y me dijeron que era bienvenido y te lo agradezco, pero no me quiero quedar como estoy. Quiero conocer al Jesús que transforma vidas, al Jesús que me dice que no está bien que siga igual, que no me rechaza, pero que me da su mano para cambiar mi vida. Al que toma de la mano como esa mujer y dice: no te condeno, pero vete y no lo hagas otra vez. Al Jesús que dice: eres bienvenido si estás enfermo, pero para que seas sano. Al Jesús que dice: sube a mi presencia así tal como estás, pero no bajarás igual. Confiésale tu lucha y dile: Jesús, no quiero ni ser tan legalista que esto me aparte de ti, ni tan hipócrita y libertino que siga cómodamente abusando de tu amor y de tu gracia. Cámbialo todo. Si tienes lucha con la avaricia, con algún pecado de inmoralidad, con tus pensamientos, con tus ojos, con tus palabras, dile: ayúdame. Te buscaré cada día en oración, en tu palabra. Quiero aprender de ti. Quiero escuchar aquello que me alegra y me gusta y aquello que me confronta. Pero necesito ser edificado. Necesito a Jesús, al Jesús bíblico y verdadero. Y dile: Jesús, contigo me quiero casar. Te quiero aceptar en mi vida, así como tú me dices, tal como eres. Bueno, yo también. No quiero a un Jesús Frankenstein. Quiero al Jesús que me ama, pero también el que me confronta. Al Jesús que me llama a caminar sobre las aguas, pero que cuando dudo me dice: ¿por qué lo hiciste? Que me extiende su mano y me levanta y me anima a caminar de nuevo. Al Jesús que me anuncia como a Pedro que lo he de negar, pero al Jesús que me da otra oportunidad de intentarlo otra vez. Al Jesús que tiene tantas cosas que agradan al hombre, pero que tiene tantas que confrontan a su carne. Porque ese es el Jesús perfecto. Es el Jesús que quiero. Es el Jesús que necesito. Es el Jesús de la Biblia. Es el Jesús que transforma. Es el Jesús con el que quiero pasar la eternidad. A ti te entrego mi vida. A ti te pido que seas mi rey. No para ponerte en una posición en la que yo pida y te coroné para mí mismo, sino quiero que seas mi rey en el sentido que te ofrezco mi vida, para no más decirte bendice lo que voy a hacer, sino preguntarte qué quieres que haga. Aquí estoy a tus órdenes. Te quiero servir, te quiero conocer, te quiero amar. Quiero pasar contigo la eternidad. Dile: Dios, quiero ser tu hijo, que seas mi padre, que seamos amigos y que yo sea tu siervo. Ya no quiero vivir lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me limpies y que me perdones en el nombre de Jesús. Gracias y amén. Vida nueva para el mundo. Hola amigos, esperamos que se encuentren muy bien y el día de hoy Caleb y yo les tenemos un anuncio y un aviso súper importante que nos emociona muchísimo. Así que Caleb, platícanos un poquito de qué se trata. Claro que sí, este año tenemos nuestra primer conferencia de liderazgo en Vida Nueva para el Mundo, Dunamis 2022. Una conferencia que tratará específicamente sobre el liderazgo personal, liderazgo familiar, liderazgo ministerial, liderazgo personal. Y creo que Dios nos ha llamado a todos como cuerpo a crecer en ese liderazgo
que abarca tantas áreas de nuestras vidas. Y pues este año tenemos a 4 invitados especiales. Platícanos un poco, Steph, ¿quiénes son? Claro que sí, la verdad nuestros invitados están de lujo. Tenemos al pastor Esteban Grassman, que nos visita desde la iglesia Ancla en Tijuana. También tenemos a nuestro pastor Armando Alducin, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. También tenemos al pastor Juan Speaker, que es fundador de la iglesia Vida Abundante, ahora conocida como Más Vida. Y también tenemos al doctor Chuck Lynch, que nos visita desde Kansas, que es un doctor especializado pues en toda como la psicología ministerial. Entonces es algo que nos va a ayudar muchísimo tanto como iglesia como individualmente. Así es, el 20 y 21 de mayo será Dunamis 2022, una conferencia que no te puedes perder. En el link aquí abajo podrás registrarte y es importante que lo hagas para poder ingresar a nuestras instalaciones de Vida para el Mundo Norte en Tlalnepantla. Exacto, el registro es totalmente gratis, entonces lo único que tienes que hacer es presentarte y preguntar también en tu iglesia local si tienen como algún apoyo de transporte en caso de que no te encuentres dentro de la Ciudad de México. Así que te invitamos este 20 y 21 de mayo. El 20 de mayo comenzamos a las 5 de la tarde y el 21 de mayo comenzamos a las 10 de la mañana. Así es, te esperamos. Vida Nueva para el Mundo presenta su nueva plataforma streaming, con contenido exclusivo para tu crecimiento espiritual. En ella encontrarás conferencias, series, masterclass, cápsulas, podcasts, programas de entrevista y más. Ingresa a nuestra página vidanueva.plus y regístrate. Es totalmente gratis. Nuestros contenidos son de gran variedad, con temas para todas las edades. Regístrate ahora en vidanueva.plus. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de